Bienvenidos. En esta sección presentaré los elementos fundamentales que definen el comportamiento del sistema de reacción para la producción del metanol a partir del dióxido de carbono e hidrógeno. Aquí revisaremos las reacciones involucradas, la selección del catalizador, las condiciones de operación, el modelo cinético y finalmente los balances molares que utilizaremos para la simulación del reactor. Entonces, empezamos con las reacciones involucradas y la primera y la más importante es la reacción de la síntesis del metanol, donde el CO2 reacciona con 3 moles de hidrógeno para formar metanol y agua. Esta reacción es altamente exotérmica y es la que determina la mayor parte del diseño del reactor. Por consiguiente, a esta está la reacción de RWGS, que es la reacción competitiva en la cual el CO2 se reduce a ACO y agua usando hidrógeno. Esta reacción es relevante porque compite directamente con la formación del metanol y afecta la selectividad del sistema. A temperaturas más altas esta reacción tiende a predominar. Mientras que la última reacción es la ruta simplificada desde el CO, en el cual el CO reacciona con hidrógeno para formar metanol. Este paso es propio de la síntesis tradicional vía sin gas y nos sirve como referencia para entender el comportamiento global del sistema. Continuando con la comparación entre las rutas de producción, tenemos dos rutas principalmente. Eh, Estas son fundamentales poderlas entender porque nos ayuda así a visualizar por qué seleccionamos la hidrogenación del CO2. La primera ruta es la convencional basada en gas natural y aquí el metano se reforma con vapor para producir sin gas que luego ingresa a un reactor catalítico para producir metanol. Esta es la ruta que hoy en día predomina en la industria global, pero pues depende de gas natural y tiene una huella de carbono significativa. Mientras que la segunda ruta es la que nosotros adoptamos y es la conversión directa del CO2 con hidrógeno. Entonces, en este caso, ambas reacciones, tanto la síntesis del metanol y la RWGS, ocurren simultáneamente dentro de un mismo reactor catalítico. Esta ruta se integra de manera ideal con hidrógeno renovable y con técnicas de captura de CO2, convirtiéndola en una alternativa estratégica en sistemas Power-to-X y metanol. Ya yéndonos con el catalizador, pues los seleccionados son cobre, óxido de zinc y óxido de aluminio. Este trío es conocido como CZA y ese material es estándar en industria para la producción de metanol desde syngas y desde CO2. Su rendimiento se debe a varios factores. El cobre metálico disperso favorece la activación del hidrógeno, mientras que el zinc activa el CO2 y el aluminio proporciona estabilidad estructural. Entonces, la interacción entre el cobre y el óxido de zinc crea sitios activos altamente eficientes para la formación de metanol, mientras que su selectividad es mayor que la que ofrecen sus catalizadores basados en níquel o paladio, que tienden a favorecer la RWGS, que es la que nuestra reacción competitiva. Además, este catalizador opera de manera estable y a presiones entre 50 y 80 bares. También trabaja en el rango de temperaturas entre 220 a 260 grados Celsius, lo cual coincide con las condiciones óptimas de nuestro proceso. Ya yéndonos con las condiciones de operación, tenemos que la temperatura óptima para este sistema se encuentra entre los 220 grados Celsius y 260. Por debajo de este rango la cinética es lenta, mientras que por encima de 280 la reacción RWGS empieza a dominar, reduciendo la producción de metanol. Entonces, la presión típica del proceso está entre los 50 y 80 bares y estas presiones favorecen la formación de metanol porque la reacción principal reduce el número total de moles gaseosos. Em, en nuestra modelación asumiremos operación isobárica, lo cual es coherente con los reactores industriales. En cuanto a la relación de alimentación, la estequiometría para la relación principal es 1 a 3 entre CO2 y hidrógeno. Sin embargo, pues en operaciones reales se suele utilizar un leve exceso de hidrógeno entre una relación 1 a 3 y 1 a 4,
para poder maximizar la conversión del CO2 y desplazar el equilibrio. Ya yéndonos un poco más al modelo de concentración, eh, las constantes cinéticas dependen únicamente de la temperatura mediante la ecuación de Reynolds. Entonces, para poder trabajar en términos de concentración, eh, lo cual pues significa que en gran medida la simulación del reactor, entonces vamos a expresar las velocidades de cada reacción como si fuera función de las concentraciones de los reactivos, como lo hemos venido trabajando en las clases. La velocidad de reacción principal depende de la concentración del CO2 y del cubo de la concentración de hidrógeno, mientras que la RWGS depende linealmente de ambas especies, y la reacción desde CO depende del monóxido y del cuadrado de la concentración de hidrógeno. Ya yéndonos un poco más hacia los balances de materia, el diseño del reactor, primero estamos trabajando con un PFR, como lo mencionamos en la fase anterior, y pues los balances se van a hacer de forma diferencial de cada especie. Entonces, para cada reacción definimos los coeficientes estequiométricos y con ello establecemos la contribución de R1, R2 y R3 al flujo molar de cada componente. Entonces, por ejemplo, el CO2 disminuye por ambas reacciones, mientras que el metanol se forma por la reacción principal y también por la ruta desde el CO. Entonces, el CO aparece por la RWGS y puede consumirse posteriormente para formar metanol. El hidrógeno es el reactivo que más se consume, ya que pues participa en las tres reacciones. Y finalmente el agua se produce tanto en la reacción principal como en la RWGS. Bueno, estas ecuaciones son las que nos van a ayudar a calcular la evolución del sistema a lo largo del reactor y constituyen la base para las simulaciones de la fase 3. Ya como para concluir, eh, acá estamos reuniendo pues varios elementos que van a ser fundamentales para poder modelar el comportamiento del sistema, y así como las reacciones involucradas, la ruta de producción, el catalizador óptimo, las condiciones de operación, el modelo cinético en concentración y los balances molares del reactor. Y con esto pues avanzamos hacia la simulación del reactor bajo regímenes isotérmicos, adiabático y no isotérmico. Eso sería todo por este video, y pasaremos a una sección de preguntas, posibles preguntas y respuestas.